Hola, en este vídeo introductorio a EasyMorph vamos a ver cómo importar datos al programa, ya sea a través de un archivo CSV o de una consulta a una base de datos. Y luego vamos a transformar estos datos. En primer lugar, vamos a añadir el archivo CSV. Vamos aquí a añadir datos y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos hacer una consulta a una base de datos, podemos importar un archivo, importar múltiples archivos u otras opciones. En este caso nos interesa importar un archivo único de tipo texto delimitado, que es CSV. Y lo seleccionamos de nuestro ordenador y damos a abrir. Esto ya nos abre el archivo con sus diferentes columnas, que en este caso son dos. El estado nombre largo y estado nombre corto. ¿Vale? Aquí en el lateral tenemos diferentes opciones de la importación. En este caso ya se ha importado correctamente en UTF-8 con el separador coma, pero si tuviéramos un CSV con otros separadores o codificación lo podríamos modificar aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos el CSV. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser importar datos de una base de datos. Para ello vamos a tener que añadir un nuevo conector. Y esto lo vamos a hacer en el administrador de conectores. El administrador de conectores es el lugar donde vamos a configurar las conexiones a bases de datos externas. Y aquí vamos a crear un nuevo conector. En este caso es una base de datos tipo SQLite, con lo que vamos a SQL y aquí elegimos SQLite. El nombre va a ser empresas, porque es un listado de empresas, ¿vale? Entonces, ahora seleccionaremos dónde está esta base de datos. ¿Vale? Vamos a elegirla del ordenador. En este caso, la seleccionamos, empresas, y la abrimos. Y ahora, OK. Y ya veis que tenemos nuestro conector empresas configurado. Ahora cerramos y volvemos otra vez a la interfaz principal. Y aquí ahora vamos a añadir datos, pero en vez de elegir importar archivos, vamos a consultar una base de datos. Y aquí ya nos aparece la que hemos creado, que es empresas. ¿Vale? Ahora tenemos que elegir los datos que queremos importar de esta base de datos. Vamos a abrir la tabla principal que existe y ya automáticamente aquí nos aparecen todos los campos de esta base de datos y aquí una vista previa de los datos. Como veis, automáticamente aparecen todos seleccionados, pero a nosotros solo nos interesan unos cuantos, con lo que vamos a deseleccionarlos todos y vamos a elegir lo que nos interesa, que es empresa, estado nombre corto, ciudad, empleados e ingresos. Y aquí tenemos los campos que nos interesan. Y además queremos añadir una condición, que es que solo nos interesan empresas con más de 50 empleados. Para ello utilizaremos esta parte de aquí, que es para filtrar por la información que nos interesa. Y aquí vamos a arrastrar empleados y vamos a crear una condición. Empleados tiene que ser mayor que 50. Al dejar esto sin marcar, no incluimos 50, es decir, aparecerán solo empresas que tengan más de 51 empleados. Entonces, una vez realizado esto, veis que aquí en la vista previa solo nos aparecen ahora las empresas con más de 50 empleados. Entonces ya tenemos la información que queremos y ya la podemos importar a EasyMorph. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra nueva tabla con los datos que hemos consultado de la base de datos de empresas. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Pues ahora vamos a añadir transformaciones y calcular nuevas columnas. Por ejemplo, nos puede interesar calcular los ingresos por empleado. Para ello, añadiremos una nueva columna, que será ingresos por empleado, y vamos a añadir una nueva acción para ello. Vamos a buscar aquí la acción calcular nueva columna que tenemos aquí. ¿Vale? El nombre va a ser ingresos por empleado. Y la fórmula vamos a editarla a través del editor de fórmulas. El editor de fórmulas es útil porque aquí nos salen las diferentes columnas de la tabla y podemos construir la fórmula en base a estas columnas. En este caso, queremos los ingresos por empleado. Entonces será ingresos, el signo de dividir y empleados. ¿Vale? Entonces esto OK, le damos a OK y aquí nos sale la fórmula que hemos introducido. La aplicamos y aquí nos sale la nueva columna
con ingresos por empleado. Sin embargo, este formato no nos acaba de convencer porque hay muchos decimales y fácilmente lo podemos cambiar si seleccionamos la columna. Aquí arriba podemos seleccionar el formato. En este caso nos interesa sin decimales. Ya lo tenemos arreglado. Muy bien. Ahora que hemos añadido esta columna, nos interesa hacer otra acción, que es, nos interesa que en esta tabla de empresas tenemos el estado de nombre corto, ¿vale? Pero nos interesa que aparezca el estado de nombre largo. Sin embargo, vemos que el campo que va a servir de vínculo para realizarlo, en un lugar está en mayúsculas y en otro lugar está en minúsculas. Entonces tenemos que cambiar esto a mayúsculas para poder realizar este vínculo. Y vamos a modificar este campo. Para ello, muy fácil, vamos a ir aquí. Tenemos dentro de cada campo este selector que nos permite realizar acciones rápidamente. En este caso, nos interesa modificar y pasarlo a mayúsculas. ¿Veis? Entonces ya tenemos este campo en mayúsculas y ya nos permitirá realizar el vínculo con esta tabla. Ahora que ya tenemos los dos campos en mayúsculas, vamos a realizar el vínculo entre las tablas para poder importar este dato a esta tabla. Con lo que vamos a añadir una acción que se llama Merge Table, que es juntar tablas. Entonces, al haber añadido la acción aquí, lo que estamos haciendo es importar información de esta tabla a esta tabla. Y lo que nos interesa es eso, importar columnas de la tabla estados. Y el campo que debería coincidir es estado nombre corto, estado nombre corto. Son estos dos. ¿Vale? ¿Y qué nos interesa obtener de vuelta? Nos interesa obtener el estado nombre largo. Entonces aplicamos, ¿veis? Y aquí nos aparece el estado nombre largo, que es el campo que he obtenido de aquí. Entonces ya tenemos nuestra tabla con el estado de nombre largo. Y ahora, por ejemplo, nos puede interesar pues cambiar el orden de las columnas y dejar esta al lado del estado nombre corto. Simplemente la arrastramos, la seleccionamos y la arrastramos. ¿Vale? Y aquí tenemos la columna en el sitio que queremos. ¿Vale? Bueno, pues aquí hemos visto diferentes acciones. Por un lado, hemos importado un CSV. Luego, hemos también importado información de una base de datos. Luego, por un lado, hemos calculado los ingresos por empleado. Luego hemos tenido que pasar a mayúsculas esta columna para poder realizar el vínculo entre ambas tablas. Hemos obtenido el estado de nombre largo y finalmente hemos cambiado de orden el estado de nombre largo y lo hemos puesto en tercera posición, al lado del estado de nombre corto. Como veis, a medida que voy haciendo clic en las diferentes acciones, los datos cambian al estado de ese momento. Entonces podemos ver en todo momento cómo han ido evolucionando los datos a través de nuestras transformaciones. Y bueno, hasta aquí la introducción de EasyMorph y esperemos que os haya sido útil.